¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de Calamares a la Romana. Estamos aquí reunidos para traeros un tema que seguro que os va a encantar. Hoy vamos a inaugurar una nueva sección dentro del mismo programa. No cambiaremos de nombre, será Calamares a la Romana, pero vamos a hablar de las batallas de las legiones de Roma. ¿Qué tal, Calamar? ¿Cómo estás? Pensaba que no me ibas a presentar, te has emocionado tanto con el tema este de la segunda tronadora que digo, se me va a olvidar y va a empezar a presentar. Sí, batallas de las legiones de Roma, cogeremos algunas especiales, algunas famosas y otras menos famosas como esta, y tiraremos para adelante, ¿no? Sí, porque seguro que aunque no sean tan conocidas, seguro que cuando os las expliquemos os van a gustar. Entonces hoy os vamos a traer una que no es de las que más ha destacado en las fuentes, pero para mí es espectacular, ¿no? Y merece que le dediquemos unos minutitos a narrarla, ¿no, Ángel? Pero antes de todo, ¿dónde nos ubicamos con esta 12ª legión atronadora? Sí, un poquitín para que nuestros oyentes, nuestros calamares, oye, vamos a llamarlos calamares, Sí. los calamares que están nadando alrededor nuestro, se sitúen. Estamos en la época de Marco Aurelio, más bien al final de su reinado, y estamos en unas guerras que son las guerras marcomanas, que tardaron, creo que son 24 años, lo digo de memoria, ¿no? Esto además coincide, estamos hablando de una guerra que dura mucho tiempo, con lo cual tiene mucho desgaste, ¿no? Esto además coincide con la peste antonina, con la peste una de las primeras pestes, la más importante, ¿no? Era la peste antonina, la enfermedad de Galeno, y con lo cual las tropas romanas habían sufrido mucho, estaban diezmadas, ya no tanto por los marcomanos, que también, sino por la enfermedad, una enfermedad bastante importante que se llevó, dicen las fuentes, que hasta 2.000 personas diarias en Roma. Con lo cual Roma, el ejército romano estaba cogiendo recursos de todas partes, ¿no? Como es este caso. Con lo cual, vamos a situarnos aquí. Estamos en el año 174. Los marcomanos, suevos, cuados, sármatas, incluso roxolanos, están aliados con los marcomanos y son los que están atacando a Roma. Y tenemos allí al emperador intentando solucionar esto. Esta es la situación, tropas diezmadas, peste, y ahora nos vamos a enfrentar al enemigo. Complicadísima la situación, ¿no? Años convulsos. Hablamos sobre todo en su día del tema del final del periodo o de la era de oro, ¿no? Para el paso a la edad del hierro, ¿no? Que es el tema del paso de Marco Aurelio a Cómodo y cómo el imperio ya empieza a caer en los momentos más críticos, en esa crisis, los primeros atisbos de crisis. Lo podréis encontrar en este vídeo que os dejamos aquí arriba, que es el dedicado al ocaso de Roma, los primeros síntomas de la crisis del Imperio Romano que hicimos con Carlos de Miguel. Situación crítica, caótica, años de guerra, años de peste, años de miseria, años de crisis global y, claro, las legiones diezmadas que nos encontramos, una frontera constantemente atacada por estas confederaciones de tribus germanas y el propio emperador se tiene que desplazar allí porque ya está solo, ¿no? Porque el que trajo la peste antonina de Oriente, que fue su socio de gobierno, ha pasado mejor vida. Entonces, Sí, Lucio Vero, el pobrecito, después de hacer una buena campaña en la parte A, pues nos trajo esta enfermedad y al parecer todas las fuentes dicen que se la llevó la peste antonina, e incluso algunas fuentes también dicen que al Marco Aurelio, unos pocos años después, también se lo llevará. Tanto es así que el emperador no tenía tropas, que la Fulminata, la 12ª, tenía la base en la Capadocia, y tenía tan poca Capadocia, estamos hablando en la frontera esta de Oriente, ¿no? En la actual Turquía. Y esta legión pues la mandó a esta zona de Panonia, esta zona del Danubio, cerca del Rin, pero estamos hablando del Danubio, que es esta zona de los marcomanos, y esta legión fue la que pidió ya ayuda, porque ya le quedaba poco. Piensa, Sergio, que se llevó los pretorianos, se llevó los vigiles, ya no tenía nada, se llevó todo lo de Roma también. Quiero decir que estaba bastante apurado. Y esta legión se la llevó el emperador y fue, se enteró que los marcomanos estaban en movimiento y fue él, en este caso eran los cuados, eran unos aliados de los marcomanos, no son los marcomanos directamente, y él cruzó el Danubio y fue a por ellos en una larga columna, como siempre hacen las legiones, y ahí pues tenemos un problema, ¿no? Claro, porque la presión es tal que se tiene que desplazar con lo que tiene, ¿no? Son guerras o batallas a lo largo de toda la frontera, de un limes muy extenso
Evidentemente no puedes descuidar tampoco las fronteras del Rin, desgaste de tropas, escasez, y lo que hace es que incluso en esta época tuvo que convocar, movilizar legiones, alguna legión reclutada a toda pastilla y con esclavos, ¿no? Porque no había hombres ni había recursos humanos para generar legiones regulares ni de auxiliares, sino que la presión era tal por todos los flancos que se vio obligado Marco Aurelio a tener que acudir en persona y arrastrar a esta duodécima o decimosegunda fulminata y traerla desde las lejanas fronteras de la Capadocia y ponerse en marcha para reprimir esta revuelta de los cuados, ¿no? Que los cuados en este momento eran muchos. Que este es el problema, ¿no? Que se encontró Marco Aurelio, que él llevaba una legión y sus auxiliares, que no creo que se fueran demasiados. Sí, sí. Y además diezmados, Sergio. Claro. Sí. Claro. Además, la única ventaja que tenían los cuadros en sí era su gran número y el conocimiento del terreno. Porque en cuanto a táctica y en cuanto a equipamiento, en cuanto a panoplia, Dion Casio, te lo puedes creer o no, porque ya sabemos lo que pasa con las fuentes, ¿no, Sergio? Dice que los cuadros iban con unas frameas, con unas lanzas bastante cortas, no eran muy largas, eran unas lanzas cortas que se utilizaban tanto para la lucha a corto como para lanzarlas, ¿no? Que tenían una punta muy, muy aguda, tipo piramidal, o sea, era una que pinchaban mucho, ¿no? Pero bueno, esa era su arma básica. Pocos de ellos tenían espada, pocos de ellos tenían cotas de malla, algunos iban solo con petos. La mayoría, dice Dion Casio, que iban desnudos y que llevaban unos escudos de madera, simplemente escudos de madera, multicolor, o sea que había mucha policromía, ¿no? En todos los escudos, así que no había una uniformidad, supongo que sería por tribus o por clanes, y con eso se encontraban los romanos. Claro, técnicamente eran superiores, pero el número técnicamente los militares romanos tenían una táctica mejor, lorica segmentata, el escudo imperial, ¿no? Pero el número era muy grande y además, como hemos dicho, se ve que la batalla esta empieza cuando el mismo emperador, estamos hablando del mismo emperador, con sus pretorianos, porque si iba el emperador iban algún pretoriano, y su guardia personal a caballo, ¿no? Los singularis, estos avanzan en una larga columna y en ese momento, estamos hablando a primeras horas del día, que ya empieza a salir el sol, es cuando empiezan los cuadros a atacarlos. Estamos hablando, pues recordaros que hace mucho sol y empiezan a atacarlos a los romanos y los pillan totalmente descuidados. ¿Qué pasa, Sergio, cuando a los romanos les atacan descuidados y temen que pueden perder al emperador o temen que pueden perder al águila, que es peor todavía que el emperador? Se forman la táctica de combate o la formación de combate de emergencia, ¿no? Que es el orbis, el orbe o el cuadrado. Bueno, no sé, depende del momento, de las estructuras, de la capacidad geoestratégica del terreno también. Pues se forma un cuadro o un círculo y en el centro se ponen pues los oficiales, los estandartes, la plana mayor del ejército, de la legión, y los legionarios pues se defienden pues como pueden, ¿no? Realmente, y ante un número ingente de cuadros, pues la situación debía ser bastante crítica. Además, añadiendo eso, ¿no? El calor que dices, porque me parece que esta campaña o esta batalla se produjo en pleno verano, ¿no? Y los legionarios pues iban con lo opuesto, no se habían pertrechado lo suficiente porque iban desplazándose de un lugar a otro y no se esperaban quizá encontrarse esa resistencia. Los cuadros les sorprenden. Su rey era bastante aguerrido, ¿no? Y dice, pues ya que estamos aquí, que somos un montón, pues vamos a darle caña a estos romanos, ¿no? Y los romanos se defienden pues con esa formación en orbe o en cuadro, ¿no? Y eso es, pues obviamente, bastante complejo. No es lo mismo combatir en esa formación que combatir en un orden abierto, con las filas bien desplegadas, y tiene sus dificultades. Si a eso le añades la escasez de agua, pues ya tienes todo ahí el cúmulo de despropósitos para que la batalla se pierda, ¿no? O sea que en este caso nos pinta bastante jodido para la legión decimosegunda atronadora, ¿no? Sí, en ese momento no sé si era atronadora ya no, todavía la atronadora viene después de esta batalla, ¿verdad? La atronadora viene después de esta batalla. Esta legión es la decimosegunda, es de la época de César, que es una legión con mucha historia. Ha estado en todos los líos, ¿no? Y a partir de aquí, fregados. Sí, en todos los fregados. Y a partir de aquí es donde recibe este nombre. Vamos a lo que has dicho, Sergio. Los romanos se ponen en orden, en orbe. Los cuados, con su rey, se llamaba Ariogeso. Ordena atacar por todos bandos. Los romanos en orbe están siempre mirando de cara al enemigo.
y aguantan y empiezan a caer cuadros y los romanos aguantan y al final aquel rey dice, ¿qué necesidad tengo de perder más hombres? Oye, me aparto, no los dejo moverse y al final en 2 días se van a morir de sed porque están con las lorcas y no tienen agua. ¿No? Les hace un asedio a ellos mismos que están montados en su orbe y les rodea y no les deja salir a por ningún tipo de provisión, ¿no? Los deja ahí diciendo, ya caerán, ya caeréis, o cuando quieran salir ya romperán el orbe y entonces ahí aprovecharemos para entrar, para que vaya a sacrificar más guerreros lanzándolos contra ese muro de escudos que obviamente pues hay que comprender que este rey tonto no era y sabía que los romanos estaban, en ese momento por lo menos, iba a ser muy costoso poderles derrotar, entonces prisa no tenía, refuerzos no les iban a llegar, obviamente pues para qué perder más guerreros cuando simplemente que el tiempo, ¿no? Y el desgaste y el hambre y la sed pues cumpla con su función, ¿no? En este caso los romanos, que suelen más ser los que asedian, son los asediados, y por una tribu germana de bárbaros que van casi todos ahí a pecho descubierto, ¿no? O sea, a pecho descubierto, sí. Lo que pasa, Sergio, que aquí viene la magia, ¿no? Ahora empezamos, ya no es una guerra de hombres, Sergio, es una guerra de dioses. Es espectacular. Estos cuadros ahora van a un tal Donner, que era su rey, ¿no? De la guerra, y ellos pues luchaban y tal, ¿no? Y entre las tropas de... Esto es verdad, que la gente se piensa que no, pero es verdad, entre los hombres que iban con Marco Aurelio había un sacerdote egipcio que se llamaba Arnufis y se puso a rezar a su dios y le pidió que los romanos se salvaran. Y al dios egipcio, entiendo. Al dios egipio sí. No dios romano. No, a un dios egipcio de este sacerdote, ¿no? Y claro, ¿qué les hacía falta a los romanos? Pues lo que les hacía falta era agua. Pues se ponen a llover, tío. O sea, de la nada, ¿no? O sea, ahí de un día soleado, claro, que caía una que no veas, que hacía ahí más calor que en la playa en Benidorm en pleno mes de agosto, de repente empiezan a aparecer nubes y empieza a llover, ¿no? Sí, ¿Y eso qué es? O sea, yo me imagino a los legionarios ahí abriendo la boca y cae agua, bebed. Dice, Dion Casio dice, al principio todos levantaron las caras y recibieron el agua en la boca. Después, algunos extendieron sus escudos y algunos sus cascos para recogerla. Cascos manchados con la sangre de sus cabezas, con el sudor, con todo, ¿no? O sea, aquello era un popurrí, pero había tanta sed y lo estaban pasando tan mal los romanos que aquella agua era como, vamos, una bendición de ese dios. Caída del cielo, hombre, los dioses siempre ayudan a los píos. Esto está así. Bueno, yo he escuchado por ahí, he leído, no sé si es verdad, que esa legión decimosegunda en esos momentos estaba compuesta por muchos cristianos, por muchos legionarios de origen cristiano. Entonces, claro, los dioses de este señor egipcio, vale, pero los cristianos, si eran legionarios, o los legionarios en este caso si eran cristianos, a lo mejor lo atribuyeran a su rey, a su dios, ¿no? A su todopoderoso dios. Lo que pasa es que Marco Aurelio tampoco es que fuera muy ferviente seguidor de los cristianos, ¿no? No los tenía mucho cariño. No creo que... Vamos, yo no estaba allí, pero yo creo que los soldados cristianos, habría soldados cristianos, pero que se pusieran a rezar delante del emperador... A escondidas, ¿no? Cada uno en su casa rezaba lo que quería, ¿no? Pero sí que es verdad que sea un dios, sean los dioses egipcios, sean los dioses romanos, fuera quien fuera, aquello sí que salvó a las legiones romanas, ¿no? Porque también los cuados se quedarían alucinando, ¿no? Ahora se tiene que poner a llover. Los cuados... ¿Les estamos dando ahí agua a estos romanos? Sergio, los cuados se quedaron alucinados, pero vieron que los romanos estaban pendientes de recoger agua y dijeron, no, hombre, están pendientes de recoger agua, pues no estarán pendientes de atacarnos, ¿no? Y el rey dijo, pues a por ellos, y lo lanzó contra los romanos, y se parece ser que llegó hasta el contacto. Claro, estos primeros romanos que estaban entretenidos con el agua, pues evidentemente cayeron. Enseguida las tropas intentaron organizarse, ¿no? Pero pasó todavía algo más fuerte, Sergio. Cuando estos estaban atacando los cuadros, dicen, vamos, ya olían la sangre, ¿no? Y porque ya habían abierto un poquitín del orbe, se pone a granizar, Sergio. A granizar, tío. Y claro, pero, los romanos como Pedrotes de granizo, o sea, Dion Casio dice también que como proyectiles de onda, ¿no? Que era lo que caía, o sea, que imagínate ahí encima los romanos con sus cascos y sus lóricas segmentatas. Y sus escudos imperiales. Ahí no lo notarían casi, ¿no? Apenas no lo notarían, pero claro, los cuadros que iban ahí en plan bárbaro germano, a pecho descubierto, qué valiente que soy yo, que no necesito una armadura,
que no tengo ni casco ni tengo nada, pues aquello, al caer esos chuzos de punta, pues me imagino que también les harían bastante daño y les obligarían a replegarse, ¿no? Pues sí, estos cuadros no se lo creían todavía, y mientras caía todo ese granizo, claro, ellos tenían unos pequeños escudos de madera, los romanos, como dices tú, sus cascos, nosotros que nos ponemos la lórica, Sergio, nuestros cascos, hay que darle fuerte a la lórica para que te haga daño, con nuestro superbali debajo acolchado. Los escudos los pueden levantar y ponérselos en la cabeza, con lo cual iban bien protegidos, y a los otros les empieza a caer granizo y dice, pues nos vamos a refugiar en el bosque, debajo de los árboles estaremos protegidos del granizo, ¿no? Y dices tú, bueno, pues un stand-by. Pero es que todavía, Sergio, pasa algo peor. Es que los dioses... Me lo imagino ya, porque claro, si a la legión se le llama atronadora, nos falta algo esencial en toda buena tormenta que se precie. Si primero llueve, luego cae granizo, el siguiente paso para que te llamen atronadora y para que la épica salga y sea incluso más potente, son esos rayos y esos truenos, una tormenta eléctrica perfecta, ¿no? Creo que es lo que viene ahora. Sí, ahora viene una tormenta. El poeta Claudiano, que era la fuente que te referías antes, nos dice lo siguiente. Dice, las lanzas se encendieron, fundidas por el rayo, y las espadas desaparecieron de repente en una nube de humo. Aquí un guerrero cuado se desplomó bajo el casco, destruido por el fuego. Allí un jinete quedó templando sobre sus humeantes lomos de su caballo de batalla. O sea que está cayendo rayos sobre los árboles donde se han refugiado los cuadros. O sea, para que veas, me estoy muriendo de sed, llueve para que pueda beber, vienen a por mí, cae granizo, se refugian en los bosques y le caen rayos. Esto solo puede ser obra de los dioses. O sea, pero esto para un germano, para el rey cuado en ese momento, debía ser, los dioses nos la tienen jurada, ¿no? Los romanos tienen la ayuda divina. No podremos vencer esta batalla por mucho que seamos 10 veces más. Esa legión está bendecida por los dioses. Entonces, ¿qué vamos a hacer contra ellos? Nada, lo único que nos queda es rendirnos, ¿no? Claudicar y buscar la piedad del emperador, porque esta legión es la protegida de los dioses, incluso de los míos, ¿no? Porque el rey cuado debe pensar, ni mi propio dios Donner me protege, sino que está venciendo esa batalla que se libra también en los cielos, ¿no? Entre los dioses, la han ganado también los dioses romanos. Es brutal. Tan brutal, Sergio, que los que sobreviven de los bosques se dirigen hacia los romanos y se rinden diciéndolo que los salven de los dioses. O sea, los cuados se dirigen hacia ellos y se rinden y dicen, no, dejar ya, pedirle a vuestros dioses que nos dejen de atacar. Vamos a ver, para que veamos, ¿no? Una situación casi desesperada, y los mismos germanos, en este caso los cuados, se dirigen hacia el emperador para rendirse, para que los dioses no los acaben matando. Porque claro, Sergio, tú puedes luchar contra los hombres, pero no puedes luchar contra los dioses. No, es que eso es quizá la moraleja de todo eso, ¿no? Y por el otro lado, los romanos, la legión 12ª ya atronadora, porque ahora ya sí. Supongo que aquí Marco Aurelio o las fuentes que hubieran en el momento dirían, en ese devenir de una batalla que ya estaba perdida, que el honor de Roma iba a perderse, habían luchado con honor, habían aguantado, habían resistido, pero claro, la superioridad numérica del enemigo era tan bestia que estábamos condenados a fracasar. Y de repente, lluvia, granizo y truenos y rayos y relámpagos. Pues ahí está la atronadora. O sea, Marco Aurelio en ese momento dijo, o yo imagino que dijo, no he ganado yo la batalla, la ha ganado la 12ª atronadora. Además lo diría así, atronadora. Es que es espectacular. El hombre se apiadó de este rey, del rey Ariogeso, se apiadó de él y lo mandó a Britania. No lo mató, lo mandó a Britania a una villa y le dijo, muérete allí, porque bastante susto has pasado. Sí. Se pasó toda la vida el rey mirando al cielo y cada vez que había un trueno o una tormenta eléctrica le daba un síncope, ¿no? El pobre hombre, le venía a la mente esa 12ª atronadora, ¿no? Vaya primera batalla que hemos narrado aquí, vaya espectáculo para inaugurar esta sección de las batallas de las legiones de Roma. Sí. Además, Sergio, una pregunta que te hago a ti, la realidad siempre supera la ficción. Seguro que fue más épico de lo que se cuenta, ¿eh? Tú imagínate vivirlo allí, los propios legionarios que estaban allí, verse de aquella guisa en un momento que lo tenían todo perdido y de repente todo, por medio de la naturaleza o del poder divino, de lo que le quieras llamar, vencen
ven cómo sus enemigos son destruidos y claudican ante ellos, ¿no? Y se rinden. O sea, tiene que ser una escena que cuando estos legionarios se jubilaran y llegaran a sus casas y explicaran esa historia, no se la creería nadie, ¿no? No se la creería. Es tan bestia que los legionarios, claro, agradecidos al emperador, lo nombraron imperator, a Marco Aurelio, si eso lo tenía que hacer el Senado, ¿no? Y el primero no quería aceptarlo un poco, pero bueno, se vio la situación, mandó una carta al Senado, el Senado se enteró de lo que había pasado y el Senado dijo, en vez de enfadarse y decir, hombre, esto prácticamente es una usurpación, no te pases por encima de nuestro poder, ¿no? El Senado le dijo, faltaría más, todos los años que quieras. Es increíble. Bueno, pues espectacular. Me parece que con esto ya podemos dar por finiquitada esta batalla. Os la podéis imaginar, os la hemos intentado explicar y recrear de la mejor manera posible. Espero que os haya gustado este primer programa dedicado de Calamares a la Romana, dedicado a las grandes batallas de las legiones de Roma. Pues... Si quieres, Sergio, debajo aquí tienen las vías de contacto, porque siempre se nos olvida, y que nos digan, que nos den comentarios o que nos digan alguna batalla que quiera un poquitín que contemos nosotros, ¿no? Nosotros tenemos unas cuantas en cartel, pero si alguien en concreto tiene alguna, pues también podemos un poquitín cambiar el programa, ¿no? Así que estén atentos, estén atentos también a las encuestas que vamos colgando en la comunidad, porque allí podemos hacer una encuesta que diga de qué grandes batallas o de qué batallas menos tratadas queréis que hablemos en el canal. Haremos una encuesta, os las pondremos y vosotros votaréis, pues como hemos hecho siempre en este canal. Más democráticos no se puede ser. Somos Calamares a la Romana cónsules, pero el Senado es el pueblo de Roma. Evidentemente hay que consultar a la plebe. Correcto. Bueno, pues si os ha gustado, ya sabéis lo que toca hacerse. Es suscribirse al canal, darle a la campanita para que salten los avisos y sin más, pues Ángel, nos despedimos hasta la siguiente entrega de Calamares a la Romana. Hasta la siguiente... Sensua eterni, corda nostra solum tibi, lepti sensua eterni, vita nostra solum tibi, legio eterna, victis, legio eterna, victis, legio eterna, Permette sosa Libia, volata qui la legionu, sopra terra Britanorum, volata qui la legionu, legio eterna.